La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia 913. Sí, estamos iniciando este diálogo. Ya estaba, como les habíamos anticipado en nuestros estudios, el señor doctor Wilfrido Lucero, y vamos a tomar contacto en Guayaquil con el doctor Vladimiro Álvarez y en Quito con el doctor Marcelo Merlo, a quienes les queremos plantear el tema de la corrupción en general y de la impunidad, y basándonos en un caso que en Argentina y por lo tanto en América Latina está circulando, que es la detención del empresario Lázaro Báez, muy vinculado al gobierno de doña Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo en general, sobre todo al hijo. Y para esto, poner en contexto, yo lo primero que le pediría al señor doctor Lucero es que escuchemos lo que la cadena CNN hace como un compendio de lo que ha sido este caso. Esto es lo que dicen. El gobierno de Mauricio Macri lo que busca con esta iniciativa es ampliar esta ley del arrepentido para todos los casos de corrupción, porque actualmente ya hay vigente una ley del arrepentido, pero que solamente abarca casos de terrorismo y de lavado de activos, que es el caso por el cual se está juzgando a Lázaro Báez, por el cual se lo ha detenido y por el cual se le ha tomado declaración indagatoria esta semana. Lo cierto es que el presidente Macri ha dicho que la justicia federal tiene los elementos como la ley del arrepentido para estos casos, pero lo que quiere es que el tema se amplíe y que alcance a todos los delitos de corrupción, porque esta ley ya es vigente desde el 2011. Pero si te parece, podemos compartir la opinión de algunos especialistas que fuimos a consultar al respecto de este proyecto que el gobierno está impulsando y que va a enviar muy pronto al Congreso. Es que permite su utilización en delitos adicionales a los que se venían utilizando hasta ahora, que eran básicamente secuestros extorsivos, temas de lavado de dinero, algún tema de ley de drogas y demás, pero ahora estaría especialmente dirigida a los delitos de corrupción en el funcionamiento de la administración pública, todo lo que sea pago de coimas, mal desempeño de funcionarios públicos, delitos que perjudiquen a la administración pública. O sea, tiende a combatir mucho más la corrupción administrativa y por eso es que es una ampliación importante respecto del espectro al que se puede aplicar. La figura del arrepentido consiste básicamente en un juego de incentivos. Digamos, la idea básica de teoría de los juegos, del dilema del prisionero, es la que aporta la figura del arrepentido. Esto es, voy a incentivar a una persona involucrada en un esquema delictivo a que aporte información a través de una reducción en su eventual sanción. Bueno, si esa persona no teme de por sí que pueda ser perseguida, ese proceso avanzar y eventualmente terminar condenada y con una sanción de prisión, difícilmente puede decir, bueno, yo voy a apoyarme en la figura de arrepentido para aportar información. No va a tener ningún incentivo a hacerlo. Entonces, para que haya un incentivo para aportar información, tiene que tener un temor, digamos, tiene que haber una amenaza seria de que el sistema lo va a investigar y lo va a meter preso. Déjame agregarte dos puntos centrales de este proyecto que quiere sancionar el gobierno de Mauricio Macri. Uno es que el arrepentido presente información idónea, no una simple pista. Con una simple pista esto no funciona. Y otro tema es también la recuperación de los bienes en cuestión. Es decir, que si a una persona se la está juzgando por haber hecho una defraudación, que a través de esta ley pueda devolver lo que se ha llevado. Estos son dos puntos centrales de esta ley del arrepentido que está proponiendo el gobierno de Mauricio Macri y que va a ser tratada en el Congreso argentino en los próximos días. Se habla de que la reducción de la pena podría llegar a ser un tercio, la mitad de la pena o incluso la pena de ese delito en calidad de tentativa, con lo cual puede ser una pena muchísimo menor, pero siempre y cuando el arrepentido dé información certera y que permita, por ejemplo, poder desarmar una banda criminal. Con una simple pista no alcanza, y esto lo han remarcado tanto desde el gobierno, la Oficina Anticorrupción, que es quien ha elaborado el proyecto, y todos los especialistas que hemos consultado. Exa FM. Doctor Lucero, entonces, estamos viendo que en el caso argentino y de este empresario Lázaro Báez, que en los 12 años del gobierno kirchnerista ha hecho negocios por varios millones de dólares, es tomado preso, pero en virtud de esta aplicación de la ley del arrepentido, para que él pueda contar cómo es el estructura. Hay ahí entonces un acuerdo para salvarse él un poco de la cárcel y denunciar algo en lo que venía participando. ¿Es una forma de impunidad eso? Bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, en un programa anterior
Yo señalé que una de las cosas que caracterizan a los gobiernos del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, es esto de la corrupción y la impunidad, y la conculcación de las libertades, por supuesto, la persecución a los opositores, la cárcel, las medidas punitivas, la violación de los derechos humanos, el autoritarismo, el favoritismo para quienes son sus partidarios, la persecución a los medios de comunicación y a las libertades de opinión y de crítica de los diferentes sectores que no comulguen con el oficialismo. Pues esto se está confirmando, la concentración del poder, por supuesto, en una sola mano. Esto se está confirmando con lo que estamos viendo en Argentina y en otros países como Brasil también, en donde ya la justicia empieza a funcionar. ¿Por qué empieza a funcionar en la Argentina la justicia? Porque se ha cambiado de gobierno. Y el presidente Macri en su campaña electoral manifestó que será implacable en el combate a la corrupción. Está cumpliendo su palabra. Y claro, ahora sí ayudado por una justicia que empieza a liberarse de las ataduras del poder político y del ejecutivo concretamente. Antes la señora Cristina Fernández pues no permitía libertad para la administración de justicia y todo estaba pues controlado desde el poder ejecutivo. Entonces ahora se explica que con el nuevo gobierno pues los jueces ya empiezan a respirar aires de independencia y de libertad. Podrán ejercer y entonces esa es la base pues, para poder combatir la corrupción. Si no es imposible, pues no, la corrupción sigue tapada bajo los temores de la justicia y la complicidad también de la justicia. Entonces ahora sí, a un empresario tan poderoso, que llegó a ser poderoso, porque al comienzo no tenía la trascendencia que tiene ahora. Claro, no tenía la trascendencia porque era pues un ciudadano casi común y corriente. Un empresario más pequeño, claro, digamos. Sí, pequeño. Entonces llegó a tener un poder económico, pero extraordinario, bajo el amparo del poder, con negocios que según se ha denunciado ya pues no eran lícitos, no eran legales, sino que eran producto de la corrupción. Entonces, en el Brasil usted ve lo que está ocurriendo. La justicia también está funcionando allí y en este momento pues hay no solamente presos, gentes de mucho poder económico, como el dueño de la empresa Odebrecht, por ejemplo, condenado ya a 19 años de prisión, y otros dirigentes altos políticos, inclusive, ¿no? Altos funcionarios, legisladores, etcétera, dirigentes políticos, porque la justicia pues también empieza a funcionar y a cumplir con su deber, como debería ser. Entonces, es que la gente entienda que es importantísimo tener en todos los países democráticos una justicia absolutamente independiente para que sea imparcial y para que pueda contribuir con la sociedad a combatir la corrupción y a que los delitos que no existan impunidad, que se han cometido no queden en la impunidad, porque la corrupción prospera en la medida, en igual proporción, diría yo, quizá más, que la impunidad. Cuando en una sociedad se ve que las cosas quedan tapadas, que no hay justicia, que no hay sanciones, que no hay investigación, entonces sigue proliferando pues, la justicia, o sea, la impunidad, la injusticia, la impunidad es la aliada número 1 de la corrupción. Está en línea telefónica ya desde la ciudad de Guayaquil. Parece que se nos cortó el abogado Vladimiro Álvarez, con quien queremos seguir compartiendo también este diálogo. Doctor Lucero, mientras se restaura la comunicación con el abogado Vladimiro Álvarez, le diría, el poder político manejado así absolutamente, que lo que nos está diciendo es que debe tener que un límite de participación, controles mayores, la democracia está por irse construyendo. Yo creo que en los países democráticos debe respetarse y ponerse en real vigencia la independencia de los poderes, la independencia de las funciones, porque si no hay institucionalidad básica, como son las funciones del Estado, no hay organismos que puedan resolver adecuadamente los problemas de esa misma sociedad. Cuando todos los poderes están en manos de una sola persona, pues
estamos a la voluntad omnímoda y a veces al capricho de esa sola persona. Está ya en línea telefónica el abogado Vladimiro Álvarez nuevamente. Le saludamos, Francisco Rocha le saluda, abogado. Está con nosotros el doctor Wilfrido Lucero y también tomaremos contacto con el ex Contralor General, don Marcelo Merlo Jaramillo. Discutiendo un poco y poniendo en contexto lo que está pasando en América Latina, este empresario argentino Lázaro Báez termina con todas sus declaraciones un poco golpeando las puertas, como dice un artículo, de la casa de doña Cristina Fernández de Kirchner y los negocios de ellos. Creció al amparo de este grupo de poder de 12 años. Pero se está aplicando en la Argentina una ley que se llama la ley del arrepentido, que es aquel que denuncia estos casos, puede llegar a un acuerdo quizá con la Fiscalía o con la justicia en general para rebajar sus penas. ¿Esto le permite a usted hacer un análisis sobre la impunidad y la aplicación de la justicia en democracias activas y vivas? Un gusto saludarle, abogado. Buenos días. Buenos días, licenciado Rocha. Mi saludo también para el doctor Wilfrido Lucero, a quienes tienen la amabilidad de escucharnos a través de esta prestigiosa radioemisora y de este prestigioso programa. Bueno, en realidad todo lo que está ocurriendo en este momento con lo que algunos llaman el destape de la corrupción es sumamente importante en momentos como estos hacer notar que para que pueda existir realmente una investigación profunda que busque la verdad, porque hay que recordar que la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Digo, para que reluzca la verdad es necesario, como bien señalaba el doctor Lucero, que exista independencia entre las funciones del Estado, para que puedan actuar en cabal cumplimiento de la misión que las respectivas legislaciones de cada país otorgan a esas funciones. Pero si existe concentración de poderes, como lamentablemente hay en algunos países y entre ellos el nuestro, en que, por ejemplo, la Asamblea Nacional o el Congreso, en otros casos, como se llame, en lugar de cumplir con su misión de fiscalizar, de controlar los actos de las otras funciones del Estado, lo único que hace es alzar la mano los asambleístas cuando les propone el Ejecutivo algún proyecto de ley, alguna reforma o alguna resolución. Si los jueces de las distintas unidades judiciales, cortes y tribunales, en lugar de investigar cada caso, cada denuncia que llega a su conocimiento y resolución, en lugar de investigar a profundidad, lo primero que hacen es rechazar esas investigaciones o esas denuncias cuando están de por medio funcionarios públicos, personas allegadas al poder o personas que están en ejercicio del poder. Si en esos casos las otras funciones u organismos del Estado y de control no cumplen a cabalidad su misión por la concentración del poder, pues obviamente no salen a la luz este tipo de denuncias o de informaciones y la corrupción queda tapada, campea y se amplía en todos los ámbitos, como muchas veces también en nuestro país se empieza a conocer por informaciones periodísticas y luego esos periodistas son perseguidos por las autoridades públicas y por las autoridades judiciales. Yo creo que es importante la reflexión hecha por el doctor Lucero en el sentido de lo importante que es para descubrir los actos de corrupción, para sancionar y para evitar que ocurran en el futuro o que sigan ocurriendo, la independencia de las funciones del Estado. ¿Usted creería que, al igual que en Argentina, hay que tener una iniciativa de esto, de la ley del arrepentido, un poco con la necesidad y esta voluntad que la gente dice, oigan,
alguien tiene que ayudarnos a encontrar, porque si no queda también una denuncia y se podría estar dañando honras bien ganadas, podríamos decir así. Esta ley del arrepentido, ¿usted creería que se vuelven como indispensables en países como los nuestros? Bueno, en algunos países existen leyes con otras denominaciones que dan una consideración especial a quienes habiendo participado, es decir, habiendo sido parte de un acto delincuencial, del cometimiento de una infracción, dan información, hacen declaraciones, presentan estas informaciones para involucrar a los verdaderamente beneficiados de ese acto delictivo. Para encontrar la verdad. Y uno de esos países es aquel que permanentemente es denostado por gobiernos corruptos, uno de esos países que permite esta delación de beneficio para el delator en los Estados Unidos. Doctor Lucero, desde la reflexión del doctor Álvarez, uno podría decir entonces, estos instrumentos se vuelven necesarios no solo para que no se cometan los delitos, sino que si se cometen, se puedan descubrir. Y ahí volvemos a la palabra esta que hemos estado utilizando, que es la impunidad. Primero, permítame presentar un saludo al doctor Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil. Y segundo, concretándome a su pregunta, yo creo que son instrumentos bastante eficaces para que se llegue a descubrir la verdad en cuanto a la comisión de delitos cuando en ellos han participado no solamente una persona, sino varias personas, varios a veces colectivos inclusive. Entonces el arrepentido o el que ha sido detenido o el que está perseguido por la justicia, pues se puede acoger a las normas de una ley como esta de la Argentina del arrepentido, con el objeto de que él pueda contribuir con la administración de justicia para conocer, para la investigación, para conocer quiénes nomás y en qué grado han participado en la comisión de ese mismo delito, a cambio de las rebajas sustanciales de la pena, porque hay esa especie de compensación jurídica en el sentido de que él contribuye, por un lado, en la investigación y en el descubrimiento de la verdad hacia un caso delictivo, pero por otra parte hay la compensación de que él se ve por esa colaboración también beneficiado en cuanto a la rebaja de la pena que le pueda la justicia. ¿Algún atenuante para que este señor que participó en todos estos actos, digamos, sí, se arrepintió y dice, vean, les voy a contar todo, o es que no sabían, han sido utilizados y después descubrieron? Hay toda esa trama. Esta ley del arrepentido también no es un poco como romper a las estructuras esas. Claro, naturalmente, porque cuando en un delito han participado varias personas, hay varios actores, entonces cada uno de ellos busca los mecanismos de todo orden, políticos, jurídicos, judiciales, etcétera, para conseguir que nadie contribuya a descubrirlo como partícipe en ese delito. Como romper esa estructura. Entonces. Claro, entonces, para romper esa estructura, pues se han creado estas leyes, ahí sí, imaginativamente, con el objeto de que sea más poderoso el atractivo que la ley del arrepentido en este caso ofrece para quien ha sido detenido, con el objeto de que él venza, digamos, esas estructuras que alrededor de él, pues, para que guarde silencio, están configuradas en este momento, y prefiera acogerse a las normas de la ley del arrepentido y pueda decir toda la verdad que él conoce, con el objeto de que los demás partícipes, claro, para lo más importante. Para que los demás que han participado también sean castigados, porque claro, sería una injusticia que si han participado 4, 5, 10, 20 en la comisión de un delito, solamente uno sea el castigado y los demás, pues los 19 estén en la impunidad. Entonces me parece que si es un aliciente conveniente, al menos en nuestras sociedades. Debería pensar entonces en una. En nuestras sociedades en que la impunidad pues casi se ha convertido en regla general. Ya lo señalaba muy bien
Vladimiro Álvarez, en países tan avanzados en este sentido como Estados Unidos, pues existe esta clase de incentivos legales. Los fiscales llegan a acuerdos. Claro, se llegan a acuerdos. Es uno de los países que ha tenido esta fórmula jurídica desde hace muchísimo tiempo y que otros más bien han seguido imitándola porque han visto los resultados positivos que eso ha generado. Entonces, doctor Álvarez, aquí podría caber una iniciativa de esta naturaleza. ¿Se debe hacer esto solo en relación a los delitos que se trabajan desde, claro, en la Argentina, sobre todo con el sector público, en una especie de alianza del sector privado para delinquir o pasarse las leyes que están debajo? Porque en la otra parte individual y en eso parecería que puede ser, qué sé yo, más fácil, no sé, más coherente trabajar esto. ¿Cuál es su reflexión sobre esto y la posibilidad de tener una ley así? Bueno, yo creo que es importante que quienes tienen la atribución constitucional de iniciativa legislativa, es decir, los asambleístas, obviamente el presidente de la República y en general los representantes de las otras funciones del Estado, pudieran presentar un proyecto que permita que quienes contribuyan con su información directa, habiendo sido copartícipes de la comisión de una infracción o de un delito, y contribuyeran, con información que permita esclarecer la verdad y detectar a los otros partícipes de la comisión del delito, tenga un tratamiento especial mediante un acuerdo con la Fiscalía, con los organismos jurisdiccionales respectivos, etcétera. Mire usted que, mal que lo diga, en la experiencia que he tenido yo como ministro de Gobierno y Policía en dos regímenes diferentes, tuve información y conocimiento de que en los procedimientos de prevención de delitos, es decir, antes de que se cometan delitos, y luego que cuando ya se han cometido delitos, es muy importante la participación de determinadas personas que conozcan de cerca el tema, ya sea como infiltrados, ya sea como informantes, ya sea como agentes encubiertos, que se llaman. Y esa información que pueden obtener desde dentro ha contribuido en innumerables casos, en diversos gobiernos y desde hace muchos años, a el descubrimiento de la verdad y al procesamiento, digamos, de responsables en la comisión de delitos. Yo quisiera pedirles que permanezca, doctor Álvarez, en línea. Se suma a este diálogo y a esta reflexión el doctor Marcelo Merlo, ex Contralor General del Estado. Estamos conversando, doctor Merlo, con el abogado Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil y con el doctor Wilfrido Lucero aquí en los estudios en Quito, sobre el tema de Lázaro Báez, este empresario que crece grandemente en los gobiernos de la familia Kirchner en Argentina y que tiene a su vez en la aplicación, tiene digamos una especie de esperanza en la aplicación de la ley del arrepentido para ir descubriendo una trama que sería oscura en el manejo de determinados contratos del Estado. De su experiencia como ex Contralor General, ¿un acuerdo de esta naturaleza podría anular el trabajo de la Contraloría? ¿La Contraloría podría también usar este sistema y un poco la necesidad de generar este tipo de leyes como la del arrepentido en Argentina, que tanto el abogado Vladimiro Álvarez como el doctor Lucero nos han dicho que sí, que son efectivos y en otros países son buenos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Rocha, y gracias por invitarnos y compartir con dos distinguidos ecuatorianos, Wilfrido, que está allí en el CED, y con Vladimir Álvarez, que está en Guayaquil. Bueno, yo no comparto plenamente aquella apreciación, no comparto plenamente. Habría que profundizar un poco cómo está funcionando quizás
en países más cercanos al sistema de control ecuatoriano. Ya. A eso me refiero, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, logramos que ciertos delitos no prescriban. El enriquecimiento ilícito, el peculado, etcétera, esos no prescriben, y entonces quizás estos de que alguien se arrepienta y revele cosas que se utiliza pues en las leyes y la jurisprudencia. Se llama la ley del arrepentido, justo allá en la Argentina, ¿no? Así es. Yo insisto, habría que analizarla a fondo, porque aquí tenemos ya instituciones novísimas que fueron el resultado de un gran esfuerzo que se hizo en la Comisión Anticorrupción que formamos en el año 97, en la que estuvimos con Simón Espinosa, quien habla, el doctor Larrea, Ramiro Larrea, en fin, logramos como resultado de esa comisión el que en la Constitución ya del 98 se ubiquen ciertos delitos que no prescriben jamás. Entonces, sobre esa base, la legislación ecuatoriana permite, sin necesidad de ley de arrepentido, el investigar a fondo en cualquier tiempo cierto tipo de delitos que son los que preocupan. En el caso precisamente del amigo Lázaro Báez, yo tengo aquí en mi poder, pues, en mis archivos, una foto en donde se le ve a la señora Cristina Fernández de Kirchner, con su amigo Lázaro Báez, cuya historia pues es espectacular, ¿no? Cómo ascendió y se convirtió en un hombre con tanto poder y con tantos recursos. Y justamente, además, no olvidemos que toda esa investigación que hizo el señor Lanata, ¿sí? de la página 12. Así es. Sí. Y del por qué usaban billetes de 500 euros que pesan mucho menos que los dólares, ¿no? Uh-huh. Porque 100 billetes o 1000 billetes de 500 euros pesan 10 veces menos que el valor equivalente en billetes en dólares. Pero la verdad es que respecto a la ley del arrepentido, yo insisto, no comparto plenamente. Habría que analizar, ya mirando en el contexto total, doctor, qué ocurriría en el Ecuador con esa aplicación. Así. Doctor Lucero, entonces, desde este punto de vista, ¿el marco jurídico ecuatoriano estaría más o menos cubierto como para enfrentar un Lázaro aquí en el Ecuador? Yo creo que sería conveniente introducir en la legislación ecuatoriana algunas normas que vayan encaminadas a lo que en Argentina tienen ahora como la ley de impunidad. Uh-huh. Sí sería eso conveniente. Lo que ocurre es que no hay que pensar que con la ley de impunidad o con normas similares ya todo queda definido. No, pues si el arrepentido hace una declaración más extensiva que contribuye con la investigación que hace la justicia, esa declaración no puede ser tomada también a priori y considerar que es la última palabra. Claro. Tiene que ser necesariamente verificada por las autoridades correspondientes, porque a lo mejor el arrepentido está faltando a la verdad. O está sumándose a un ataque político, claro, también. O también está sumándose pues a una vendetta política de cualquier otro orden. Entonces no hay que considerar que la declaración del arrepentido es ya la declaración de última instancia y a la que necesariamente hay que darle toda la verdad. Esa declaración necesariamente tiene que pasar por el tamiz de la verificación por parte de la propia justicia o de las autoridades correspondientes del caso. Entonces sí, será una verdadera contribución pues en la investigación y en la administración de justicia. De tal manera que creo que se puede mejorar las normas que actualmente existen en nuestra legislación en este sentido que acabo de señalar, señalando que habrá tales ventajas para quien contribuya con la justicia al descubrimiento de la verdad, pero que esa declaración y esas informaciones serán necesariamente tamizadas
y evaluadas por la propia justicia o por las autoridades competentes. Señor abogado Álvarez, ¿usted consideraría necesaria o quizá un instrumento más para la búsqueda de la verdad y para que esto que dice en la Argentina, ¿no? La justicia argentina cerca a un empresario ícono del kirchnerismo, y claro, dicen estos ídolos de barro que llegaron, que se desmoronan apenas se les termine el poder, ¿encontrarían en eso quizá una ley que les permita tener algunos límites, o más que les permita, que les anticipe que hay algunos límites en el ejercicio del poder? Yo creo que es muy importante en esto señalar con énfasis que todos los procedimientos de investigación delictual tienen que hacerse, obviamente, como señalaba el doctor Merlo, de acuerdo con las leyes que están vigentes. Las leyes tanto para los procesos judiciales cuanto para los procedimientos de control por parte de la Contraloría, en su caso, de la Procuraduría General del Estado u otros órganos administrativos de control que tienen, obviamente, su propia legislación. Aparte, recalco, de los procedimientos judiciales que deben seguirse, tanto en materia penal como en materia de responsabilidades civiles, indemnizaciones, etcétera. Pero yo sí creo que el tema de el estimular a que alguien, aunque parezca no muy agradable, que alguien delate informaciones, delate otras personas que hayan podido participar en el cometimiento de delitos o de actos de corrupción, es importante, porque eso contribuye, no define, pero contribuye a seguir verificando la veracidad de lo que comente el, entre comillas, arrepentido, ¿verdad? Claro. Y haya que, en base a esa verificación, finalmente los jueces tomar la resolución que corresponde. Doctor Merlo, bajo estas consideraciones, el esquema jurídico ecuatoriano y, digamos, ¿y por qué salen a la palestra este tipo de iniciativas? Claro, estamos viendo el ejemplo argentino y dicen ahí no, algo de eso se debe hacer y aquí no hay. ¿Es necesario, hay las suficientes dudas o siempre será mejor tener los mejores caminos para transparentar esto? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, yo creo que lo más importante, como bien se ha señalado en este momento, es que apliquemos con todo el rigor factible las leyes ecuatorianas. Y claro, es muy lamentable que el correísmo trata de debilitar y hace lo imposible, hasta lo imposible, lo absurdo, por debilitar el sistema de control. Las famosas enmiendas constitucionales que pretenden, yo digo pretenden porque tengo mi posición jurídica muy clara, en el sentido de que no le han hecho mella a las funciones de la Contraloría, pero que de todas maneras oficialmente se dice, pues, y los asambleístas se llenan de justicia cuando dicen, ¿para qué tiene que la Contraloría, en el caso ecuatoriano, analizar las funciones de las entidades, el cumplimiento de sus funciones? Porque esa es tarea del Ejecutivo. Bonita reflexión, pero el Ejecutivo no tiene la facultad de sancionar, pues, ¿no? Eso hace solo la Contraloría. ¿Para qué tiene que la Contraloría hacer auditorías de gestión si la gestión es un tema también que tiene que ver con la planificación y con las obligaciones ejemplares? Bueno, y aquí se trata de debilitar el sistema de control y de transparencia. Y por lo mismo yo saludo de alguna manera pues la posición del Contralor de haber demandado ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de las enmiendas a esas dos partes de la Constitución que tienen que ver con la Contraloría, porque en el fondo los propios artículos que quedan o que restan permiten que la Contraloría siga haciendo aquello. Y aquí viene la reflexión. Precisamente el caso argentino nos lleva, la ley del arrepentido,
el padre de Marcelo Odebrecht, el padre. En el Marcelo Brasil, Odebrecht claro. está preso a 19 años. Su padre le dice, hijo mío, esto parece ya un mensaje cristiano, no tienes por qué tú Cargar solo. sacrificarte y tienes que revelar todo. Y él dijo, bueno, si yo revelase todo, involucraría a muchos presidentes del continente. Y el auditor de Odebrecht dice que se asignaron alrededor de $9 millones para los negociados de Odebrecht en el Ecuador. Y la Contraloría, pues, en uso de sus atribuciones de auditorías de gestión, etcétera, según se conoció hace unos días, ya ha iniciado un proceso de investigación. Esos 13 o 14 contratos que Odebrecht tiene en el Ecuador, algunos todavía plenamente vigentes, ¿en dónde están pues los anticipos? ¿Qué recorrido se han hecho con esos recursos, los sobreprecios, etcétera? Pero aprovecho la ocasión y perdónenme un segundito a mis dos amigos contertulios. No quisiera yo dejar pasar por alto que lo que debería se investigar es qué pasó con el caso Enarsa. La señora Cristina Fernández, a quien ahora pues nos está preocupando mucho qué le está ocurriendo a sus amigos en Argentina, vino al Ecuador el 21 de abril del 2008 y con el pretexto de que hay la relación sur-sur, a dedo, el gobierno del presidente Correa contrató con la empresa Enarsa la construcción del famoso megaproyecto Coca-Cola Sinclair, que produce 1.500 megavatios a un precio de alrededor de $2.000 millones. Y Enarsa se comprometió a financiar el 30%, porque era una compañía de economía mixta entre Ecuador y Enarsa. 30% Enarsa, 70% Ecuador, 30% de 2.000 millones, 600 millones. Pasaron 15 meses, y no se hizo nada. Y entonces el presidente Correa resolvió que se contrate un crédito a una empresa china y después se contrató con Sinohydro. ¿Usted creería, doctor? Aquí viene el tema. Sí. Aquí viene el tema de fondo. El propio presidente, cuando contrató con Enarsa, dijo, cuando León Rodós encabezó la protesta, ¿por qué le ponen a dedo? La relación sur-sur hay que fortalecer. Y entonces, él dijo, pues, con mucha soberbia, con mucha gallardía, como acostumbra hasta hoy, dijo, cada día que se retrase este proyecto, el país pierde $200.000. En un año se pierden 600 millones y más. Entonces, con esa justificación, se hizo a dedo este contrato con Enarsa, que después de 15 meses fracasó, dejaron sin efecto, se burlaron del Ecuador, después dijo que no pueden poner 600 millones, sino 90 millones, y era una cosa que no tiene sentido, y ahora pues se va a inaugurar a fines de este año. La pregunta del millón sería, ¿quién es el responsable, a criterio del propio presidente Correa, que en respuesta a León Rodós le dijo, no, pues cada día que se retrasa, así es que no me molesten. Por eso hacemos el contrato enseguida, en abril del 2008. Usted está pidiendo un cálculo de abril del 2008 al abril del 2016. ¿Cuánto significa eso? Claro, el retraso que provocó Enarsa fue de 15 meses, porque el contrato se firmó en noviembre del 2009 y las obras comenzaron en abril de 2010. Ese año y medio, el país perdió $1.000 millones. ¿Qué es lo que dijeron anteayer el señor Glass? Dice, pues, gracias a que entra en vigencia, el país va a ahorrarse 1.000 millones por año. ¿Quién es el responsable del retraso entre el 2008 hasta el 2010? La señora Kirchner, el gobierno de la señora Kirchner. Entonces, yo insisto, ¿no? Yo sé que es muy importante preocuparnos los ajustes de cuentas que se están haciendo allí en Argentina, pero sí sería bueno, ¿no? Es que nos sirven, por ejemplo, para recordar las propias cosas, doctor Merlo. Esto que pasa en Argentina con un ícono del kirchnerismo, dice, a ver, entonces parecería que por aquí también podríamos encontrar un Lázaro. Así es.
yo quisiera... Sí, por favor. Mil millones. Lo acaba de ratificar el señor vicepresidente ayer o anteayer. Y el propio presidente, cuando inauguró esta famosa central de transferencia, la más grande del país, que va a permitir pues vender energía a Colombia. Ahí me acordaba, yo dije, bueno, León Roldós tuvo toda la razón cuando dijo, ¿por qué diablos contratan a dedo? Y la respuesta del presidente era, no, pues hay que fortalecer la relación sur-sur y cada día perdemos $200,000, que no moleste, señor Roldós, esto va porque va. 15 meses después, esto dejó se quedó en nada. Doctor Álvarez, frente a esta apreciación del señor doctor Marcelo Merlo, ¿cuál es su última reflexión? Bueno, indiscutiblemente que el caso de Narsa que se ha referido el doctor Merlo, al igual que algunos otros casitos que se han mencionado por parte de diversos analistas, tienen que ser investigados a fondo. La Contraloría General del Estado, el Contralor, tiene la responsabilidad de pronunciarse y de informar al país respecto a ese tema. La Fiscalía General del Estado, respecto a todos aquellos casos en que el propio Contralor ha dicho que ha hecho observaciones y que los ha pasado a la Fiscalía para las indagaciones previas correspondientes. E indiscutiblemente no se puede dejar pasar por alto el caso tan específico, con tantas informaciones incluso oficiales a las que se ha referido el doctor Marcelo Merlo. Entonces, doctor Lucero, para concluir y agradecerles tanto al doctor Álvarez como al doctor Merlo y a usted por acompañarnos en esta reflexión, ¿qué debemos sacar como ejemplo y cuál sería su conclusión? Mire, de lo que conocemos hasta ahora y de lo que hemos dicho, yo quiero señalar que podrían sacarse las siguientes conclusiones. 1, que el combate a la corrupción debe ser una tarea permanente de los diferentes poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y legales. 2, está demostrado que cuando la justicia actúa independientemente, igual que las otras funciones del Estado, los países funcionan adecuadamente. Los ciudadanos se encuentran garantizados y ahí sí vuelve la esperanza de que inclusive los dineros del Estado mal habidos vayan al servicio de las colectividades y no de bolsillos o empresas particulares. 3, en el caso del Ecuador, al igual que ha sucedido en Argentina, yo creo que ni la crisis económica va a resolverse en este gobierno, porque no hay voluntad en el presidente de la República para hacerlo. Él cree, como lo ha demostrado hasta ayer, que estos problemas tan serios y profundos deben resolverse cogiendo un micrófono y subiéndose a una tarima para despotricar contra media humanidad. Y el discurso de siempre contra los medios de comunicación, sin darse cuenta que ayer transmitían el discurso presidencial no sé cuántos medios de comunicación que están al servicio de él, quizá el triple de los medios de comunicación, o el cuádruple de los medios de comunicación considerados como independientes, ¿no? Y entonces la crisis económica se convirtió, como siempre, en un discurso político de tarima, y así no se resuelven las cosas en un país, en un gobierno democrático. Doctor Lucero, está en línea, antes de que usted termine para volver y despedir con usted el programa, está en línea Gonzalo Rosero, que quiere hacer una apreciación. Gonzalo, buenos días. Sí, buenos días, Francisco, mil perdones por la intromisión, digamos, pero como comprende Francisco, especialmente mi instructivo, mi sugerencia, más bien dicho, de orden periodístico, ubicaba un epicentro, el epicentro de esta inquietud que ha logrado buenos resultados de reflexión y correlación de elementos que han propuesto enmiendas incluso estructurales al manejo de la justicia para evitar impunidades
históricas, tradicionales en el espectro ecuatoriano, refería a la interrogante sobre los beneficiarios de la obra pública, de la contratación pública, en los 9 años de vigencia del correísmo en el Ecuador. ¿Quiénes han sido, nos hemos preguntado reiteradamente, quiénes han sido los beneficiarios de la obra pública en estos 9 años? Obviamente nos sacarán a relucir un espectro fantástico, gigantesco, de las empresas que han participado, pero han habido también una especie de oligopolios o de monopolios, tanto del sector externo como del sector interno, incluidos contratistas que antes vestían uniformes. Yo creo que con esto me están entendiendo la mayor parte de contratistas de obra pública, de obra física, de obra de infraestructura significativa en el campo de la vialidad, por ejemplo, que es el logro con el que titánicamente se exhibe la administración Correa en estos últimos años. Entonces, ¿cuántos Lázaros Báez? Y le dije en estas palabras a nuestra colaboradora, ¿cuántos Lázaro Báez han existido en el Ecuador en estos 9 años? ¿Por qué se pasan de agache? ¿Y qué premios han logrado de parte del correísmo? ¿A título de qué circunstancias? Como para que esto nos responda mañana el señor presidente de la República. Han habido empresas brasileñas, han habido gestiones personales, ustedes lo revelan, la de la presidenta argentina. Acá también vino el presidente Lula a conseguir algunas decisiones de parte del señor presidente de la República. Entonces, los Lázaros no solamente están ubicados en Argentina, están ubicados en todo el mapa bolivariano, en todo el mapa de la revolución socialista del siglo XXI. Miren estimados amigos oyentes, la similitud de circunstancias que este momento priman en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, y obviamente en nuestro país, aparte naturalmente del boom de cosas terribles que han ocurrido en la nación brasileña. Este era mi punto de vista que quisiera yo recabar, Francisco, si tenemos un poquito de tiempo, solamente cuál es la conclusión a la que arribarían nuestros invitados en el estudio, por lo menos de uno de ellos. Sí. Doctor Lucero, entonces queda la pregunta planteada. Yo creo que la crisis económica tan grave que está viviendo el Ecuador solamente podrá ser resuelta o empezarse a tratarla y a resolverla con seriedad y responsabilidad en el próximo gobierno. En el actual que preside el presidente Correa, pues no hay ninguna esperanza. Él cogerá la tarima para denostar a quienes no comulgan, o sea, lo de siempre. Pero no habrá una posición seria para resolver la crisis económica. Se habrán creado Lázaros, como dice Gonzalo. Este gran fardo de la crisis económica, pues le va a tocar llevar sobre sus hombros al nuevo gobierno, cualquiera que éste sea. 2, de igual manera, la administración de justicia y la investigación sobre todos estos Lázaros ecuatorianos le va a corresponder a la administración de justicia cuando exista un nuevo gobierno, cuando la actual administración de justicia se desate de sus compromisos y de su dependencia de la función ejecutiva y sobre todo del presidente de la República. Entonces sí, empezaremos como en Argentina, pues a conseguir que los jueces funcionen independientemente y los fiscales hagan una investigación correcta para descubrir en dónde están los Lázaros, quiénes son, qué han hecho y cómo deben ser juzgados y castigados. Solamente cuando venga un próximo gobierno, que esperamos sea un gobierno democrático, responsable y un gobierno que empiece precisamente por la fiscalización de lo hecho y de lo dejado de hacer por el actual gobierno que preside Correa.
Yo quiero agradecer al señor doctor Wilfrido Lucero, al doctor Vladimiro Álvarez y al doctor Marcelo Merlo, con quienes hemos conversado y reflexionado sobre estos temas que nos pueden servir de ejemplo, como en la Argentina. Al mediodía, a las 12, nos encontramos en Democracia TV para analizar también algo de las marchas, cómo está el nivel de popularidad del gobierno nacional y qué está pensando el pueblo ecuatoriano. Nos volvemos a ver, en cambio, a ver y a escuchar el día lunes. Muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias a usted.